Vamos a resolver primero el ejercicio número 16. Dada la función, nos dan la siguiente función. F evaluado en X es igual X menos 5 por raíz cuadrada de X menos 5. Dar su intervalo de crecimiento. Bien, tenemos este ejercicio que nos piden calcular el intervalo de crecimiento. Bueno, nosotros tenemos en primer lugar una función, ¿sí? Si nos piden a nosotros el intervalo de crecimiento o decrecimiento, vos directamente lo tenés que relacionar con las derivadas, ¿sí? Salvo que sean funciones cuadráticas, ese es otro tema, ¿sí? Pero vos también te fijas que mayormente los ejercicios del 11 hacia adelante son de derivadas. Cuando te menciona intervalo de crecimiento, y las preguntas son del 11 hacia adelante, entonces vos tenés que relacionarlo con las derivadas, ¿sí? Bien, ahora, si nosotros queremos derivar esta función, ¿qué es lo primero que tenés que resolver? O mejor dicho, ¿qué es lo primero que tenés que encontrar? Es el dominio de la función que vos tenés enfrente. Entonces, vamos a calcular el dominio de esta función. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Observemos que nosotros tenemos una multiplicación, ¿sí? De dos funciones. Esto podría ser la función g y esto podría ser la función h. Y vos tenés un producto. Fíjate que el primero es un polinomio. Entonces, recordemos, ¿cuál es el dominio de una función polinómica? Este es un polinomio de grado 1. El dominio de toda función polinómica siempre son todos los reales. Entonces, con respecto a esta primera función, no existe ningún inconveniente, ningún problema. ¿Por qué? Porque el dominio son todos los reales. Pero, ¿qué ocurre con la siguiente función? Vos tenés una función raíz cuadrada. Entonces, en ese caso, cambian las cosas, porque acordate que el dominio de la función raíz cuadrada es la cantidad subradical tiene que ser siempre mayor a 0, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una raíz, la cantidad subradical siempre tiene que ser mayor a 0. Entonces, vos escribís x menos 5 mayor a 0. Bueno, en este caso debe ser mayor o igual, ¿sí? ¿Cuándo sería únicamente mayor? Cuando la raíz esté ubicado en el denominador. Pero en este caso no tenemos fracciones, ¿sí? Recuerden lo siguiente. Si ustedes tienen una fracción y la raíz se encuentra en el denominador, la cantidad subradical siempre tiene que ser mayor a 0. No puede ser mayor o igual. Bien. Pero en este caso es mayor o igual a 0. Entonces vos despejás x. Bien, ahora, vos escribís en forma de intervalo. X es mayor o igual a 5. 5 corchete hacia más infinito. Recuerden que los infinitos siempre son abiertos. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función es desde 5 cerrado a más infinito. Bien, hemos encontrado el dominio. Recuerden que esto también podría ser una pregunta para el examen oral, ¿sí? Encontrar únicamente el dominio de esta función. Y te puede aparecer Profe, algo de este estilo. Decime. ¿podría repetir por qué en este caso es mayor o igual a 0? Porque justo se me cortó y no los pude escuchar. Ok. Bien. En este caso, la cantidad subradical va a ser mayor o igual a 0 porque la raíz no se encuentra en el denominador, ¿sí? En este caso, nosotros no tenemos fracciones. Si tuviéramos fracciones y la raíz se encuentra en el denominador, entonces en ese caso la cantidad subradical siempre tiene que ser mayor a 0, porque acordate que el denominador nunca puede ser 0, ¿sí? Por esa razón. Bien,
Ahora, ya tenemos el dominio. Vamos a calcular la derivada de esta función. F' es igual. Vos tenés acá un producto. Entonces es la derivada del primero por el segundo sin derivar. ¿Cuánto vale la derivada del primero? 1 por el segundo sin derivar. Estamos utilizando la regla del producto. Más, ahora, el primero sin derivar te queda igual por la derivada del segundo. Y la derivada de la raíz cuadrada es, o mejor dicho, de toda esta función, lo voy a escribir de forma directa, es 1 dividido por 2 por la raíz de x menos 5. Bien. Ahora, observemos toda esta expresión matemática que nosotros tenemos. Es un poco extenso, ¿sí? Vamos a tratar de reducir todo esto. F' es igual raíz cuadrada de x menos 5 más x menos 5 lo multiplicas por 1, nos va a resultar x menos 5. Dividido por 2, raíz cuadrada de x menos 5. Bien. Si en este ejercicio nos pidieran hallar la pendiente de recta tangente a esta función, bueno, lo dejas hasta acá e ingresas el valor de abscisa que nosotros te damos en el examen. Pero no es el caso. Entonces vos tenés que reducir a su mínima expresión, porque todo esto lo tenés que igualar a 0. Acordate que para encontrar el intervalo donde crece, decrece, vos necesitas tener la derivada de esa función en su mínima expresión, ¿sí? Para igualarlo a 0. Entonces, acá vos tenés un número y acá tenés una fracción, ¿sí? Entonces, si lo querés sumar, tenés que utilizar el común denominador. F' de x es igual. Recuerden, común denominador, ¿sí? O carita feliz. Únicamente lo voy a mencionar, ya ustedes si no lo recuerdan, lo tienen que revisar, ¿sí? Por su cuenta. Entonces, todo esto lo multiplicas por este que está acá. Este proceso sí lo voy a hacer paso por paso, porque la mayoría se ha de haber olvidado. Más x menos 5, ¿sí? Todo esto dividido por 2 raíz cuadrada de x menos 5. Vuelvo a repetir, acá únicamente estoy utilizando común denominador. Si alguno se perdió, lo tiene que revisar, ¿sí? Común denominador o carita feliz. Bien. Y les va a quedar esto que está acá. Ahora, esta propiedad, como muy pocas veces lo he mencionado, pero recuerdo que sí lo mencioné en clase. Recuerden esto, si ustedes tienen la raíz cuadrada de x por la raíz cuadrada de x, esto vale x. Nunca se olviden de eso. X, véanlo como cualquier expresión matemática. Entonces, observen esta parte, raíz cuadrada de x menos 5 multiplicado por raíz cuadrada de x menos 5. Fíjate que las cantidades subradicales son iguales, entonces utilizas esta propiedad matemática. Es decir, el producto de estas dos raíces te va a dar la cantidad subradical, únicamente cuando las cantidades subradicales coinciden, ¿sí? Únicamente en eso. Entonces te va a resultar 2 multiplicado por x menos 5 más x menos 5 y todo esto dividido por 2 la raíz cuadrada de x menos 5. Continuamos. Utilizas la propiedad distributiva 2x menos 10 más x menos 5. Todo esto dividido por 2 raíz cuadrada de x menos 5. Continuamos. F' de x es igual. 2 más 1, 3x. Menos 10 menos 5, menos 15. Si observan que tengo algún error de cálculo, me avisan por favor. Dividido por 2, raíz de x menos 5. Bien. Entonces,
nosotros ya tenemos la mínima expresión. O sea, no lo podés reducir más. A ver, quiero rectificarme en este último porque si yo saco factor común, sí se puede reducir aún más. Si vos sacás factor común de 3 arriba, te queda un x menos 5. Esto se lo dejo como tarea, ¿sí? Para el que desea. Ustedes pueden intentar hacer lo siguiente en casa. Sacan factor común de 3 y les va a quedar x menos 5. Arriba tenés un x menos 5 y abajo tenés un x menos 5, pero lo tenés como cantidad subradical. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Esta expresión lo cambian por potencia, ¿sí? Lo llevan como x menos 5 elevado a un medio y lo ubican en el numerador, y cuando lo ubicas en el numerador, cambia el signo del exponente. Por si alguno no me entendió, bueno, no hay problema. Déjalo así. Entonces, esto prácticamente es la mínima expresión, porque aún se puede reducir más. Pero hasta acá alcanza. ¿Por qué? Si yo lo igualo a 0, listo, tengo solucionado el problema. Vamos a igualar a 0. Recuerden, la derivada nosotros lo igualamos a 0 para encontrar los puntos críticos. Recuerden eso, por favor. Nosotros igualamos a 0 la derivada para encontrar los puntos críticos, ¿sí? ¿Y qué son los puntos críticos? Los puntos críticos son los candidatos a ser máximos o mínimos relativos. Y con esos valores yo los ubico en una recta y de esa forma puedo encontrar en qué intervalo crece o decrece la función original, ¿sí? Nunca se olviden de eso, por favor. Puede ser tipo una pregunta también. ¿Por qué igualamos a 0 la primera derivada? Es únicamente responder, bueno, igualamos a 0 porque de esa manera encontramos puntos críticos que son los candidatos a ser máximos o mínimos relativos de la función original. Bien, entonces igualamos a 0 la primera derivada. Esto es 3x menos 15 dividido por 2 raíz de x menos 5 igual a 0. Todo el denominador lo pasas a multiplicar, ¿sí? Con este ejercicio la mayoría se hace problemas porque dicen, ¿cómo? ¿Qué? O mejor dicho, dicen, ¿qué hago con el denominador? El denominador siempre pasarlo a multiplicar al otro miembro, ¿sí? Acá no hay problema. ¿Por qué? Porque yo tengo ecuaciones. Cuando ustedes tengan inecuaciones, las cosas cambian, ¿sí? Recuerden, primera unidad que vimos, números reales. Tengan cuidado con eso porque en el examen te puede aparecer, en el oral me refiero a una pregunta y vos decís, no, pero yo recuerdo que Isaías todo esto lo pasaba al otro lado y listo, sin ningún problema. Pero ojo, es porque esto es una ecuación. Si vos tenés inecuaciones, las cosas cambian. Eso te lo dejo para ustedes, para que lo revisen con paciencia, ¿sí? Porque aún les queda una semana para que revisen algunas otras cosas. Entiendo que también tiene otras materias, pero bueno, revisen esas cosas. Bueno, entonces, todo el denominador lo pasas a multiplicar y se convierte en 0. Únicamente nos va a quedar 3x menos 15 igual a 0. Despejás x, esto es 3x igual a 15, donde x vale 5. 5 es el punto crítico. Bien, 5 es el punto crítico, es decir, es candidato a ser máximo o mínimo. Yo no puedo afirmar que ese 5 sea máximo o mínimo. Yo no lo puedo afirmar. Únicamente es un candidato. Yo no puedo afirmar aún nada. Recordemos el dominio de la función original. Era desde 5 más infinito. ¿Por qué me concentro en el dominio ahora? Porque cuando yo grafico la recta, ¿sí? Para utilizar el teorema de Bolzano, recuerden este otro punto. Esta es una pregunta algo típica que nosotros tenemos. ¿Cuál es el teorema que utilizas en el tema de derivadas? Ustedes tienen que responder el teorema de Bolzano, ¿sí? Recuerden el nombre del presidente de Brasil y lo pueden relacionar. Algunos por los nervios se equivocan, dicen Bolsonaro, pero bueno, no es Bolsonaro, es Bolzano, ¿sí? Bolzano. Bien. Entonces, el dominio de 5 a más infinito. Cuando yo construyo la recta, para utilizar Bolzano, únicamente, bueno, escribo acá un corchete porque es desde 5 cerrado,
¿sí? Por esa razón. Escribo un corchete y ubicas el 5 y acá el más infinito. Si ustedes escriben la otra parte de la recta, igual no pasa nada, pero el problema es que si yo grafico la recta en esta sección, ¿sí? Ustedes se equivocan, utilizan Bolzano acá y acá, pero acá no podés utilizar Bolzano porque esta parte no existe. Recuerden que el dominio de 5 más infinito. Por esa razón uno calcula el dominio de una función cuando está en el tema de derivadas, por esa razón, ¿sí? Entonces, ahora, en la parte inferior va a escribir el signo de la derivada y arriba escribís el comportamiento de la función. Utilizás el teorema de Bolzano. Bueno, como es última clase, lo voy a escribir Bolzano, ¿sí? Bolzano. Siempre hago esta aclaración y varios se olvidan de este nombre. Bolzano. Bien. Entonces, seleccionas un valor de este intervalo y lo reemplazas en la derivada. Podría ser el valor de 6, ¿sí? Reemplazas el valor de 6 en la derivada y veamos qué ocurre. 6, de forma directa lo vamos a hacer, ¿sí? 6 por 3, 18. 18 menos 15, 3. Positivo arriba. Abajo siempre va a ser positivo porque abajo vos tenés una raíz, ¿sí? Entonces, arriba positivo y abajo positivo, todo esto te queda positivo, porque la división de un positivo con otro positivo es positivo. Entonces, el signo de la primera derivada es positivo. ¿Qué nos indica? Que la función en todo este intervalo siempre está creciendo. Siempre. Entonces, la pregunta era, ¿cuál es el intervalo de crecimiento? Nos piden hallar el intervalo donde crece. El intervalo donde crece es desde 5 cerrado a más infinito. Es decir, coincide con el dominio de la función original. Recuerde que cuando se pide el intervalo de crecimiento, siempre se pide con respecto a la función original. Entonces, la respuesta sería, esta pregunta, la última opción, ¿sí? De 5, perdón. Me parece que no, un segundo, no me aparece una respuesta. Aparece sin el corchete, pero sería la última opción. Claro, me parece que tengo un error. Sí, yo tengo un error, chicos, chicas, tengo un error. ¿Por qué? Ojo que el 5 está bien, va entre corchete, pero si yo reemplazo el 5 en la función original me resulta 0. Y recuerde que cuando yo estoy calculando los intervalos de crecimiento, siempre los puntos críticos van entre paréntesis. Entonces, yo tuve acá un error. Acá tiene que ir entre paréntesis. Corrijan, por favor. Bueno, estas son consecuencias cuando termina el cuatrimestre. Profe, entonces cuando tenemos un intervalo desde algún punto crítico, o sea punto crítico o dominio, siempre es con paréntesis. La forma correcta sería lo siguiente. Los puntos críticos, sí, los puntos críticos siempre van entre paréntesis. Siempre. ¿Sí? Entonces la respuesta es la última opción. Los intervalos de crecimiento o decrecimiento, si vos tenés, digamos, los puntos críticos, nunca pueden ir entre corchetes, siempre van entre paréntesis. ¿Alguna observación con respecto a este ejercicio? Perfecto. Bueno, Profe, sí, decime. en este caso 5 sería un mínimo, ¿no? No, no podés afirmar nada. Muy buena pregunta. Con respecto al número 5, ¿qué sucede si el ejercicio les pide hallar los máximos o los mínimos? El 5 no es ni máximo ni mínimo. No es ni máximo ni mínimo. ¿Por qué? Porque vos no lo podés comparar. Perfecto. Acá está creciendo. Sí, pero antes, ¿qué ocurre? Vos no sabés. ¿Por qué no sabés? Porque no existe acá. Entonces, este 5 no es ni máximo ni mínimo. Porque no hay cómo compararlo. ¿Sí?
Bien, y otra cosa más, si vos reemplazás el 5 en la función original, te resulta todo 0. Bien, muy buena consulta por parte de su compañero, ¿sí? Recuerden eso. En este caso, el 5 no es ni máximo ni mínimo. Bien, continuamos con el siguiente ejercicio. El ejercicio 17. Nos dan la siguiente integral. E elevado a la 2x. Todo esto dividido por e elevado a la 2x más 4. Perdón, e elevado a 2x y todo esto más 4. Por el logaritmo natural, todo esto elevado a la 4, de e elevado a 2x más 4. Por el diferencial de x. Bien. Entonces, este ejercicio, uno tendría que preguntarse, ¿es por sustitución o es por partes? Bueno, para avanzar un poco, ¿sí? Este ejercicio es por sustitución. ¿Y por qué? Porque es una división. Cuando ustedes tienen frente a una integral y ustedes tienen una división, casi siempre, yo no lo puedo generalizar porque hay ejercicios que no lo cumplen, pero casi siempre va a ser por sustitución cuando ustedes tengan una división. Casi siempre. Entonces, cuando ustedes tengan enfrente una división, primero opten por la sustitución. ¿Sí? Bien. Entonces, en este caso, U, ustedes obviamente tienen que probar cuál sería el correcto U. Y si no me equivoco, el correcto es logaritmo natural de e elevado a la 2x más 4. Derivadas U. Recuerden que la derivada del logaritmo natural de U era la derivada del argumento dividido por el argumento. Y todo esto por el diferencial de x. Derivada de u es igual. Derivas el numerador, te resulta, lo voy a hacer de forma directa, 2 por e elevado a la 2x, dividido por e elevado a la 2x, todo esto más 4. Bien. Ahora, observemos. Yo he considerado que u es logaritmo natural de e a la 2x más 4, pero sin su exponente. Entonces, igual vos ignorás todo esto, todo el exponente, ¿sí? Por más que no lo hayas considerado. Ahora, fíjate que arriba vos tenés e elevado a 2x por el diferencial de x y abajo vos tenés e elevado a 2x más 4. Entonces, el u que yo había seleccionado era el correcto. Ahora vos te preguntarás, ¿pero este número 2? Bueno, este número 2 es una constante, ¿sí? Lo pasás a dividir. Y solucionado el problema. Entonces, el número 2 lo pasás a dividir. Y esto es e elevado a la 2x dividido por e elevado a la 2x más 4 por el diferencial de x. Bien. Ahora, vamos a hacer la sustitución. Voy a esperar unos segundos por si alguien esté copiando. Si no, saque una captura o de última, esperar la grabación. Bien. Entonces, haces la sustitución. Esto es integral. Arriba, o mejor dicho, e elevado a 2x por diferencial de x dividido por esto te va a dar du sobre 2. Diferencial de u sobre 2. Y todo esto dividido por logaritmo natural de e a la 2x más 4. Esto vale u, pero elevado a la 4. U elevado a la 4. Si alguno de ustedes se perdió, lo único que tienen que tener en cuenta es, bueno, esto lo pueden separar, ¿sí? Es decir, escriben elevado a 2x sobre esto por 1 sobre esto y lo van a poder entender mucho mejor, ¿sí? Yo voy a avanzar un poco con esto. Es únicamente reemplazar. Ahora, acá como que utilizas la técnica de la oreja, ¿sí? O extremos y medios y les va a quedar lo siguiente. Integral diferencial de u
dividido por 2 por u a la 4. Son procesos que ustedes ya conocen, ¿sí? Que después lo pueden ver con más detalle. Entonces, ahora el número 2 siempre lo ubicas afuera. ¿Por qué? Porque es una constante. Y esto te va a Profe, resultar un medio. Sí, decime. ¿podría poner un segundo la hoja anterior que quiero ver algo? Sí. ¿Cuál es tu duda? No, 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 ahí está. Sí, la constante. Ya vi, gracias. De nada. Bien, ahora recuerden lo siguiente. Si ustedes han hecho una sustitución y abajo les queda u elevado a algo, siempre lo ubicas en el numerador. A excepción de lo siguiente. Si el exponente fuera 1, si el exponente acá fuera 1, nunca lo subís. ¿Sí? Siempre queda ahí y aplicás el logaritmo, utilizás una fórmula de integrales por tabla donde todo esto es igual al logaritmo natural. Recuerden eso. Entonces, esto es un medio integral u elevado a la menos 4 por du. Siempre lo ubicas arriba y y al cambiar la ubicación siempre cambia el signo del exponente. Siempre. Y observen, nos quedó una integral por tabla. Ese es el objetivo. ¿Por qué hacemos sustitución o por qué utilizamos integrales por partes, etcétera? Para que nos queden integrales por tabla. Bien, esto es igual un medio, ¿sí? Y esto es menos 4 más 1. Recuerden las fórmulas. Menos 4 más 1 es menos 3. Dividido por menos 3 más una constante. Bien, ahora, esta parte no lo vieron conmigo. Si no me equivoco, lo vieron con Vivi. Repasen esta parte, ¿sí? Porque esta respuesta que está acá es una familia de primitivas. Recuerden eso. ¿Y cuándo sería una primitiva? Una pregunta también, algo común que nosotros tenemos es dar una primitiva de esta función, ¿sí? Es darle un valor a la constante. Eso es una primitiva. Bien, igual continúo porque me falta, porque todo tiene que volver a su variable original. Esto te va a resultar menos un sexto. U, ¿cuánto vale U? U vale el logaritmo natural de e elevado a 2x más 4 más una constante, y todo esto está elevado a la menos 3. Vamos a buscar las alternativas. Me parece... Profe, Sí, decime. se expresa como que pertenece a una familia de primitivas o Creo que se cortó, pero igual sí te entendí la pregunta. Ahora te respondo. ahí se Eh, me entiende, se me escucha. sí, ahora sí. Ah, preguntaba que si está bien expresado decir que pertenece a la familia de primitivas o es una primitiva. No, esta expresión que vos observás acá, esto que observás, esta es una familia de primitivas. Esta es una familia. ¿Por La de qué? arriba. Claro, sí, puede ser esta o esta. ¿Sí? Ok. Son familia primitiva. ¿Cuándo sería una primitiva? Cuando vos le das un valor fijo a la constante. O sea, vos le podés dar al valor de k 0 menos un sexto. Por ejemplo, si yo te pido, Ah, ok. exagerando, 10 primitivas, vos me decís, bueno, todo esto más 0, todo esto más 1, todo esto más 3 cuartos, todo esto más 1.000.000, etcétera. Entonces, esas son una primitiva, ¿sí? Bien, ahora voy a cambiar acá la expresión para llegar a la respuesta o llegar a alguna respuesta del examen, y esto es menos 1 dividido por 6, y esto cuando lo ubicas en el denominador, el exponente cambia de signo. Y tenemos resuelto el ejercicio. Bien. Continuamos con el siguiente ejercicio 18. Tratemos de avanzar. Profe, ¿puedo hacerle una pregunta sobre el examen en sí? ¿Te referís al examen oral? Sí. Ok, pero a ver un segundo, todo eso lo vemos al final, sí, de la clase. Me voy a termino con los ejercicios y hablamos todo lo que ustedes deseen, sí, todo lo que deseen. Bien, continuamos. Me parece que hay una consulta por el chat.
¿De dónde sale el U4? De lo siguiente, ¿sí? Acá yo dije U es logaritmo natural de e elevado a 2x más 4. Entonces cuando vos reemplazás, por esa razón te queda U a la 4. Porque en esta U vos no estás considerando el exponente. Porque si consideras el exponente 4, no llegas a resolver este ejercicio. Por esa razón. Bien, continuamos. De nada. Ejercicio 18. ¿Este ejercicio fue un dolor de cabeza para todos que rindieron? Porque este modelo, bueno, acá dice modelo, pero fue un examen final, no recuerdo de qué cuatrimestre, no recuerdo si fue del 2020 o 2019. Pero este ejercicio fue un dolor de cabeza para los chicos. Siempre le va a venir por lo menos un ejercicio o dos complicado, para que lleguen al día de promedio. Por esa razón. Ahora vamos a ver. 2x menos 40. Si no me equivoco, nadie pudo resolver este ejercicio. Logaritmo natural de x menos 20. Un consejo que le doy, si algún ejercicio no llegan a resolverlo en el examen, no se detengan mucho en un ejercicio, avancen y luego regresen a ese ejercicio, ¿sí? Porque por ahí se va a encontrar con uno que es bien complicado. Traten de avanzar. Ese es mi consejo. No se detengan mucho en un ejercicio. El tiempo es oro. Bien. Calcular la integral de 2x menos 40 multiplicado por el logaritmo natural de x menos 20 por el diferencial de x. La primera pregunta que uno se hace, ¿este ejercicio es por sustitución o es por partes? Me queda un minuto, así que mejor cortamos y les envío un nuevo enlace.